Hola, mis amados, estamos otra vez juntos a través de estos videitos para compartir otra palabra de las tantas que a mí me gusta subir cada vez que considero que Dios me da una palabra, no una revelación nueva, porque revelaciones nuevas no hay. Lo único que puede haber en nuestras vidas es iluminación para interpretación de una revelación que ya ha sido dada, ¿verdad?, en la palabra de Dios, porque esa es la revelación que tenemos, la palabra de Dios. Pero bueno, en este tiempo, cuando uno busca al Señor, porque hermanos, tenemos que considerar que cosas nuevas, si bien Dios dijo y sigue aseverando que Él hará cosa nueva, pero la cosa nueva que Él hará es, yo pienso que es transformarnos y hacer que cada uno de nosotros vivamos estadios o experiencias que han vivido otros ya y que nosotros no hemos vivido, ¿verdad? Hablando en lo espiritual, ¿sí? Cosas nuevas van a pasar de repente, proféticamente hablando, escatológicamente hablando, sí, claro que van a pasar, que cosas que aún no han sucedido. Pero bueno, yo quiero hablar hoy de una perlita de la palabra de Dios que está allí en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Él habla de que nosotros los cristianos vamos a estar, o mejor dicho, ya estamos colocados en un lugar. Y ese lugar es los lugares celestiales. Y yo me quiero referir a los lugares celestiales, así rápidamente, comparando quizá nuestra vida con la vida de los pájaros. Si nosotros observamos a las aves, a los pájaros, nos damos cuenta que ellos, para ellos poca importancia tiene el piso, el suelo. Ellos surcan el aire, ellos vuelan, ellos son felices, ellos no tienen límites, ¿verdad? Entonces, si uno los estudia o los mira, es como que pienso, es una pintura, o podemos observar que puede llegar a ser una pintura de los lugares celestiales en Cristo Jesús, un lugar donde todo cristiano debe vivir, porque para eso Dios nos ha llamado, ¿sí? ¿Qué es vivir en los lugares celestiales? Ni más ni menos que vivir en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu, en nuestro Espíritu, el lugar más interior de nosotros donde el Espíritu Santo hace su morada, donde podríamos compararlo también con el lugar santísimo, ¿sí? En el pueblo de Israel, en la parte del templo, ¿verdad?, que tenían, como sabemos, tres partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí, en el lugar santísimo, era donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca que significaba o representaba, mejor dicho, la presencia de Dios. Entonces, nosotros podríamos decir que nuestro cuerpo sería el atrio exterior, nuestra alma sería el lugar santo, si lo vamos a comparar, y nuestro espíritu es el lugar santísimo, allí donde mora la presencia de Dios. Dios, Espíritu Santo, quiere que todos nosotros los cristianos andemos en el Espíritu. Por eso que tenemos que conocer un poquito acerca de esto, ¿verdad? Porque andar en el Espíritu es algo profundo en este tiempo, pero es algo necesario. La persona que anda en el Espíritu es la que está en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿sí? Es la persona que no solo anda en el Espíritu, sino que ora en el Espíritu. Es la persona que habla, es la persona espiritual, la persona que habla en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo decía mirar las aves? Porque las aves es como que nos dan una imagen, una figura al respecto de esto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, en este tiempo, más que nunca, comenzar a interiorizarnos en esto y
comenzar a andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder orar en el Espíritu, porque si la oración, mi amado, no es en el Espíritu, se torna religiosa, ¿sí? Entonces encontramos mucha gente hoy día en las congregaciones, gente que no anda en el Espíritu, sino que anda en el alma. Y Pablo, por ejemplo, el apóstol, nos decía, él sabía muy bien todo esto del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu del hombre. Por eso él pudo decir en Romanos 9:1, mi espíritu, dice, da testimonio, o sea, dijo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, que nosotros podamos saber que así como el Espíritu puede representar el lugar santísimo, como el lugar santísimo en el pueblo de Israel era el lugar donde estaban el arca de la presencia de Dios, y allí en el arca estaban las tablas de la ley que le decían o le indicaban a los israelitas cómo vivir, ¿no es cierto? Y también a nosotros esa presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestro espíritu, nos va a indicar cómo vivir. Y aquí viene lo que decía yo de Pablo, porque en el espíritu del ser humano está la conciencia, y es allí donde Dios ha escrito la ley, su ley. Por eso aún gente que no conoce a Dios puede tener la conciencia que le está recriminando o le está poniendo en alerta rojo cuando la persona está haciendo algo que no está bien. Ahora, de ahí que la persona la apague, la saque del medio, no le obedezca, no le haga caso, la cauterice, no sé. Muchas cosas se puede hacer con la conciencia, pero realmente por eso que Dios dice en su palabra que no tenemos excusa, porque si hacemos lo malo realmente hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo eso no es correcto, y esa es la conciencia que está en nuestro espíritu. Por eso Pablo, que era un cristiano y que la conciencia estaba impregnada del poder del Espíritu Santo, él decía allí en Romanos, como dije, 9:1, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso los israelitas marchaban tras el arca, ¿no es cierto?, para buscar, para ser guiados, porque allí en el arca estaban las tablas de la ley, allí estaba lo que les iba a guiar a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero enfatizar en este video o en esta plática que tenemos o que vos vas a escuchar? Es que andar en el Espíritu es estar en los lugares celestiales. Y a veces nosotros mismos u otros cristianos a los cuales nosotros conocemos o vemos, ¿verdad?, pasan años sin desarrollar alas, sin volar, sin subir a esos lugares celestiales maravillosos. Y nos damos cuenta, ¿por qué? Porque hay falta de gozo, hay falta de poder, hay falta de victoria, y en realidad, si somos sinceros, no hay muchos cristianos que vivan en los lugares celestiales. No hay muchos. Y realmente nosotros podemos ver que los poetas y los escritores de todas las épocas han tratado de enseñarnos, o mejor dicho, ayudarnos a entender lo que significa estar enamorados, por ejemplo. ¿Verdad que sí? Han escrito novelas, ensayos, cuentos, poemas, canciones, pero cantidad, y todas hablando de romanticismo, de amor, de estar enamorados. Pero hasta que nosotros nos hemos enamorado, no hemos podido entender ni comprender esto que los poetas nos han querido enseñar, ¿verdad que es así? Entonces, igual podemos decir con respecto a lo que significa vivir en los lugares celestiales. Solo cuando sea nuestra experiencia, tu experiencia, mi experiencia, ahí recién sabremos de qué se trata.
Así es, mi hermano. Nosotros escuchamos muchas prédicas, muchas pláticas, muchas canciones, muchas cosas, y realmente, de repente, como alguien decía, hablamos después por boca de ganso. O sea, lo que escucho lo repito, lo que alguien cuenta yo lo tomo, lo digo como lo quiero experimentar, pero no lo he experimentado quizá. Entonces, lo digo, pero en realidad no sé de qué estoy hablando, porque no lo he vivido. Y no podemos realmente, mis hermanos, esperar que nadie vea lo que nosotros hemos visto, a menos, ¿no es cierto?, que hayan estado donde nosotros hemos estado. Esto es una realidad, y una realidad latente hoy, en este tiempo. Y Dios quiere, más que nunca hoy, cuando está tan cerca su venida, la venida de Cristo a buscar a los suyos, que vivamos en los lugares celestiales, en el lugar donde somos transformados. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, vivimos en la presencia de Dios. El Espíritu se compara con el lugar santísimo, como ya lo veníamos diciendo, ¿verdad? Y es allí donde está el arca, con las tablas de la ley, el arca del testimonio, que nos da testimonio a nosotros, ¿verdad? Y es cuando nosotros verdaderamente podemos comenzar a vivir una vida de verdad, una vida espiritual. Es allí donde, por ejemplo, dice Pablo también hablando a los corintios, que el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Y es verdad, ¿por qué? Porque el espiritual no puede ser juzgado por el carnal, porque el espiritual vive en un sitio, en un lugar tan diferente, está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las características que tienen las aves, los pájaros, como veníamos hablando desde la primera instancia, ¿verdad? Los pájaros, por ejemplo, tienen algunas características que es bueno que nosotros nos fijemos o podamos comparar con nuestra vida espiritual. Una es que ellos pueden subir a una región distinta y cuando están en esa región pueden escapar, ¿no es cierto?, de todas las trampas que le ponen los que viven en la tierra, que para nosotros, los espirituales, serían de las trampas que les ponen o que nos ponen los que viven en la carne. Eso sería para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a vivir en los lugares celestiales con Cristo, nosotros estamos en una dimensión que no nos puede alcanzar nada de de las cosas que pueden hacer u ocasionarnos o tratar de hacerlo los que viven en la carne, o es decir, en la tierra, ¿verdad? Entonces, son libres. Otra de las características es que las aves, los pájaros, como tienen alas, son libres de trasladarse de un lugar a otro, son libres realmente y nadie les puede poner límites a esa libertad. Nadie le puede marcar restricción alguna. Por eso dice la Biblia que el espiritual, vuelvo a repetir, juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Mi hermano querido, mi hermana, cuando vos comenzás a vivir en el espíritu, ya para vos no hay límites. Nadie te puede poner restricción y todas las trampas que quieran ponerte los que viven en la carne, que siempre van a tratar de objetar tu vida espiritual, porque el carnal siempre tiene alguna historia con el espiritual. Porque como no ha estado en ese lugar, como no logra llegar, como todavía está aferrado a la tierra, a la carne, entonces le molesta que la otra persona sea tan libre, que la otra persona no esté atada a condicionamientos humanos, a leyes humanas, a leyes, ¿cómo podríamos decir?, denominacionales. No lo está. La persona espiritual, por eso yo te invito a que busques de verdad a Dios, para que Él te haga conocer este lugar, para que tu oración se transforme, para que tu oración comience a ser una oración
poderosa, efectista, efectiva, que produce resultados maravillosos, ¿verdad? Así que bueno, busquemos esto, mis hermanos. Es tiempo de vivir en los lugares celestiales con Cristo, porque el Señor está preparándonos, está fundamentando un remanente santo. ¿Para qué? Para darnos poder. Para darnos poder, y a lo mejor vos decís, sí, pero yo ya tengo poder, porque el Señor dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y sabemos, ¿verdad?, la cita bíblica. Y amén, yo digo sí, amén. Vas a tener poder para testificar del Señor y para estar, pero realmente Dios quiere en este tiempo dar un poder especial a su iglesia. ¿Por qué? Porque va a ser la iglesia que va a levantar. Él está preparando a su cuerpo para unirlo realmente a la cabeza, eternamente y definitivamente. Por eso que Él quiere hacer algo grande con la iglesia, quiere levantarla de ese adormecimiento que está. La iglesia hoy en día vive como, no sé, como atrapada en una magia, ¿no es cierto?, que como se ve tanto mover, que parece del Espíritu, que parece espiritual, y sí es del Espíritu Santo, pero las personas no están en su espíritu viviendo como deberían vivir. Por eso es que, por más que haya movimiento espiritual, las vidas no cambian, las personas siguen siempre arrastrando las mismas cargas, los mismos problemas, la misma falta de gozo, ¿no es cierto? Dios quiere hacer algo grande en este tiempo, que por más que tu vida, cuando vos vivís en los lugares celestiales, mi hermano, vos pasás a ser como el océano. Por más que en el exterior, en la superficie, las olas hagan, no sé, se vuelvan de aquí para allá, ¿no es cierto?, se enfurezcan, podríamos decir, en el fondo del océano va a haber paz. Y así va a pasar con vos. Cuando vos vivís en los lugares celestiales, por más que fuera o por fuera pasen cosas terribles, que tu vida esté amenazada por lo que sea, yo creo que en tu interior vas a estar en paz. ¿Por qué? Vas a tener gozo. ¿Por qué? Porque hay un poder ilimitado en vos que te da el vivir en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ya no vas a tener una oración religiosa, ya no vas a tener esos temores de repente que tiene la persona carnal de no encontrar satisfacción en ciertas cosas. Ya no vas a ir más buscando de ministerio en ministerio tu lugar, porque tu lugar es en los lugares celestiales con Cristo, y no importa donde vos estés congregándote, si es un grupo de pocas personas, de muchas o de multitudes, tu lugar no depende de las demás personas, depende de las alas espirituales que vos tengas para volar y estar en los lugares celestiales. Ahí no hay límites, mi hermano. Las cosas de la tierra te limitan, pero cuando vivís en el Espíritu no hay límite. Por eso que yo quería compartirte esta perlita maravillosa, que yo sé que muchos de los que la escuchen a lo mejor ni siquiera la van a entender, pero yo sé que si vos que la estás escuchando no la entendés, podés orar, pedirle al Espíritu Santo: muéstrame, Señor, pedíselo, muéstrame qué es vivir en los lugares celestiales. Pero no es así nomás, no es que yo subo y me tomo un avión y me voy a los lugares celestiales. Es un proceso, es buscar a Dios, es morir a la carne, es salirme de todas las dificultades y problemas que se me presentan y que representan las instituciones, las personas, no sé, todo lo que se planifica hoy día, todo lo que se busca, que a veces son buenas las cosas y otras nos alejan de la verdadera obra de Dios, que es la que tenemos que hacer para no llegar con las manos vacías al tribunal de Cristo y que Dios me diga: no hiciste lo que estaba preparado para vos que hicieras. Y vos le vas a decir: pero yo hice muchas cosas, trabajé en la iglesia, hice aquello, lo otro, como siempre digo, yo lo repito esto mucho, porque me da pena y me da tristeza
¿Cuántos cristianos hermosos que podrían estar viviendo una vida con alas, una vida en los lugares celestiales con Cristo, siguen todavía buscando posiciones, humanamente hablando, siguen todavía buscando credenciales, títulos, referencias humanas, contactos, iglesias que le den luz, brillo, y lo que menos tienen es las alas para estar en un lugar ilimitado de la presencia de Dios. Con el poder de Dios y el testimonio del arca en sus propios corazones, que le van a ir indicando cómo hacer, cómo vivir, cómo bendecir a otros. Es tiempo, mis hermanos, de crecer, es tiempo de volar, de echarnos a volar, porque el Señor viene muy, muy pronto y espera llevarse una iglesia gloriosa, no una iglesia que todavía está atada a todas las cosas de esta tierra, que todavía está luchando y peleando y discutiendo unos con otros por puestos, por lugares, no sé, por tantas cosas. Ya basta de eso, mis hermanos, es tiempo de volvernos al Señor y buscarlo solamente a Él. Ya no mires las cosas de esta tierra, ya no mires, porque no es tiempo para eso, es tiempo de ponerse firme a buscar a Dios y hacer precisamente solo aquello que Él ha determinado que hagas. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga mi vida, y que verdaderamente podamos estar en ese lugar ilimitado, donde nadie, ninguna trampa de carnales, ninguna trampa de los que viven en la tierra puede tocar a estos pájaros espirituales, o sea, esta gente que vive en el espíritu y tiene alas y vuela para la gloria de Dios. Dios bendiga tu vida. Gracias.